Hola chicos, bueno, ya estoy aquí, vamos a seguir con la clase de hoy martes. Estábamos trabajando la dinámica de rotación, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de un coche que va dando vueltas en una curva, ¿vale? Un coche que va dando vueltas en una curva a una determinada velocidad. Otra vez está dando vueltas de una manera en un equilibrio dinámico. Está dando vueltas, pero el coche ni se sale en la curva ni se mete para adentro, o sea, sigue dando vueltas, como la luna alrededor de la Tierra, bueno, así, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se afronta. Antes de nada, os he puesto aquí un ejercicio en el cual está dando vueltas en un plano inclinado. Ahora explico un momentín esto. Voy a poner primero, aquí debajo, el coche dando vueltas en el plano, en un plano. Imaginaos, imagináis, ¿no? Una pista así totalmente plana, ¿no? Como si fuera una pista de atletismo, y un coche dando vueltas, ¿vale? Pues lo voy a poner aquí primero, que sería pues el dibujo así, ¿no? Aquí sería el coche dando vueltas alrededor de por aquí, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las fuerzas que actúan en este coche. Actúa, a ver, el peso del coche que va para abajo y la normal. Esas en realidad no hacen nada, porque el peso y la normal siempre se compensan, ¿no? La ponemos aquí, ¿no? Aquí ponemos el peso y aquí ponemos la normal. Estas dos fuerzas se compensan. Luego está la fuerza centrífuga que tira para afuera. ¿Y qué otra fuerza hay? Que es la que es más complicada de poner. Porque, a ver, no hay cable, o sea, no hay tensión, no es como otro como hemos hecho antes de un péndulo, que había una tensión, no hay nada que le una con el centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hace que ese coche no se salga? ¿Qué es lo único que hace que ese coche no se salga? El rozamiento, el suelo. No es lo mismo dar vueltas en una pista de hielo, que a la mínima, ya te vas, que en una pista de arena, que tampoco tiene mucho rozamiento, que a la mínima te vas, que en una pista de cemento. Y ya no os digo nada si es una pista de Fórmula 1. La pista de Fórmula 1 es prácticamente lija, los coches pueden ir a toda velocidad y no se salen. O sea, lo que hace que el coche se mantenga dentro de la curva es el rozamiento. Entonces, hay dos rozamientos. Un rozamiento que es el que va en sentido contrario al movimiento, el coche va para adelante y el rozamiento va para atrás. Pero no es ese el que hace que el coche no se salga de la curva, sino el rozamiento que lo tira para el interior de la curva. Es ese rozamiento que hace que las ruedas se deformen un poco, que la rueda como que se deforma y evita que el coche se vaya. Ese rozamiento que tira hacia el interior de la curva, no un rozamiento que va hacia el avance. Es un rozamiento como una fuerza de rozamiento un poco así como lateral, ¿no? O sea, hay una fuerza de rozamiento que te está evitando que te salgas de esa curva. Podéis imaginar que es como si hubiera una cuerda imaginaria que te está tirando, que te está sujetando, una cuerda imaginaria que te está sujetando hacia el centro. Pero en vez de haber una cuerda, lo que hay es ese rozamiento. Con lo cual el equilibrio está claro que tiene que ser FR igual a FC. Esta fuerza de rozamiento tiene que ser igual a FC. Si la fuerza de rozamiento es muy pequeña, la FC te va a sacar para afuera. Como la fuerza de rozamiento es mu mg y la fuerza centrífuga es mv cuadrado partido por r, se te va la masa con la masa y entonces sería mu g por el radio, ¿no? Esta sería, se te va esto con esto, hace la raíz cuadrada y la velocidad máxima que podrías llevar en esa curva sería mu, que es el coeficiente de rozamiento, por la gravedad y por el radio. Fijaros que a mayor radio, mayor velocidad. Tiene todo, cobra lógica un poco todo, ¿no? Una curva de mucho radio, imaginaos un circuito de Fórmula 1, las curvas muy abiertas, el coche puede ir muy rápido, ¿no? Si la curva tiene menos radio, pues entonces ya tiene que frenar, la velocidad tiene que ser más pequeña. O sea, que depende de mu y depende del radio, la velocidad. La gravedad es la que es. Y eso sería la velocidad. Vale, quería poneros primero este ejemplo. No lo he puesto con números, simplemente escoger aquí el radio, poner aquí mu y ya saber la velocidad, no tiene mucho más. Pero el que quería explicaros más es este de aquí porque es un poco más complicado. Es lo mismo, pero en una curva con peralte. Peralte, lo tenéis también en el libro ahí explicado, pero a ver qué significa peralte, para alguno que no lo sepa. Peralte significa que cuando vas a coger una curva, normalmente en los circuitos de Fórmula 1, en las carreteras o en los velódromos de ciclismo, que es donde mejor se va, la curva no es lisa, la curva hace como así. De tal manera que al entrar en la curva puedes coger más velocidad, porque si está liso, si está plano, pues entras con una velocidad pero te saca, ¿no? Te saca para allá. Pero si hay un peralte, como que la curva te está metiendo dentro de la trayectoria que estás siguiendo, ¿no? O sea, eso es un peralte, es una inclinación. Ahí en el libro tenéis un dibujito que se ve bien claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se hace igual que esto porque la descomposición de fuerzas es un poco diferente, ¿vale? Y este es el problema que tenéis, es el problema
el número 16 de la hoja de ejercicios que tenéis en Classroom. Entonces, este sería el móvil que está girando. Este es como la curva, si le hemos hecho así un corte, ¿no? Que en vez de ser horizontal está inclinada, y esto está haciendo vueltas así, igual que esto, así, igual que esto, está haciendo vueltas así, como dando vueltas por aquí, así. Entonces tenemos el peso que lo tira para abajo, ¿no? Aquí, claro, el peso de este ya al final es como si fuera un plano inclinado. El peso para abajo. Bueno, le he puesto que no hay rozamiento, muy igual a cero. Creo que luego hay un ejercicio en las hojas que es con rozamiento. Este en principio lo he puesto sin rozamiento, con lo cual sería Px para abajo. Y la fuerza centrífuga, mucho cuidado, no va para arriba. La fuerza centrífuga va, pues mirad cómo va. La fuerza centrífuga aquí para dónde va, para la derecha, ¿no? Pues aquí la fuerza centrífuga también va para la derecha. Mucho cuidado, porque esto no está haciendo vueltas. Esto no está haciendo vueltas aquí así. Esto está haciendo vueltas así. La fuerza centrífuga va para allá. Vale, este es el problema que tiene este ejercicio. Situar bien, sobre todo la fuerza centrífuga. Hay que descomponerla como siempre en el eje X, FCX, y en el eje Y, FCY. Con lo cual el equilibrio que me queda es que PX es igual a FCX, es igual que un plano inclinado. Esto es como si fuera la tensión del plano inclinado, ¿no? Entonces, PX es igual a FCX, que está aquí. PX es mg por el seno de alfa, igual que el plano inclinado, y la fuerza centrífuga es mv cuadrado partido por r, lo mismo que aquí, pero hay que multiplicar por el coseno, porque fijaros que aquí este ángulo es este ángulo, ¿no? Y este es el cateto contiguo. O sea que me queda esta igualdad. Y aquí ya despejo, ¿no? Me piden calcular el ángulo. La pregunta es, calcular el ángulo para que se mantenga, no tengo por aquí exactamente, una velocidad, ¿no? Es calcular el ángulo, sí, no tengo aquí el dato, no tengo aquí la hoja. Es calcular el ángulo para que se mantenga una cierta velocidad. Bueno, lo importante es el planteamiento este, ¿no? Este coseno le paso por acá dividiendo, con lo cual me queda seno entre coseno tangente, y la m con la m se me va, y esta g que está multiplicando la paso dividiendo, bueno, es un despeje. Entonces el radio ya lo tengo, el radio de giro me lo dan, que son 400 metros, la velocidad me la dan en el problema, y ya despejo el ángulo. Tiene que ser un ángulo de 5,82, ¿vale? La verdad es que estos problemas luego son siempre igual, son muy parecidos. O sea, este despiece de fuerzas que he hecho ahí es igual en todos los problemas. Lo único que en un problema me dan alfa y me piden v, en otro me dan v y me piden alfa, pero poca variabilidad. Tampoco me gusta deciros que los aprendéis de memoria, pero son ejercicios en los cuales si uno se va estudiando, si lo estudia, me dais cuenta que son ejercicios que hay muchos tipos de ejercicios en el tema este de dinámica, ¿no? Muchos, algunos hay que aprendérselo un poco, cosas de memoria, como en este, y en otros hay que razonarlo, ¿vale? Bien, bueno, pues ya hemos acabado con el tema de dinámica, ¿vale? Ya no hay nada más. Veis que en el libro hay un poco, algo más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya, ¿eh? Porque justamente nos pilla el periodo este de Semana Santa. Os he dejado ejercicios para hacer en Classroom, subiré alguna cosa para que trabajéis en Semana Santa, y luego a la vuelta, ya lo pondré también en Classroom, a la vuelta pues tendremos que hacer pues un examen de todo el tema de dinámica. O sea que no dejéis de miraros, de hacer alguna cosita, de repasar un poco en Semana Santa. ¿De acuerdo, chicos? Venga, pues venga, nos vemos. Hasta luego.